Dios. Este es su programa, Guerreros de Jehová, con el propósito de traer libertad al cautivo y esperanza al que no la tiene. En tu luz veremos la luz. Y ahora con nosotros, el pastor Galileo Gómez y sus invitados. Esto es Guerreros de Jehová. Gloria a Cristo Jesús. Bueno es el Señor. Dios le bendiga, amada iglesia, en este precioso día. Somos su programa Guerreros de Jehová de Iglesia Evangélica Monte Oreb, y es un gran privilegio servirle al Señor, amada iglesia, en este día. Y siempre sabemos que Dios está con nosotros. Y en esta tarde, amados hermanos, sabemos que Él tiene propósitos grandes para su pueblo. Sabemos que Él va a hablar a cada uno de nosotros, a su vida, mi amado hermano, ya que por eso estamos en este lugar, puestos de parte del Señor, amados hermanos, para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Y qué privilegio más grande, amados hermanos, el poder servirle al Eterno y poder estar con un gran siervo del Señor, el pastor Dorian Pérez, del ministerio Amistad con Dios. Que Dios bendiga esa preciosa congregación. Sabemos que Dios va al frente y Él está abriendo puertas de bendiciones, amados hermanos, en todo tiempo, en medio de pruebas, luchas, adversidades, pero la iglesia de Cristo sigue avanzando. Y qué bendición más grande el poder servirle al Señor, amados hermanos, y traer esta poderosa palabra. El tema, la obediencia, en los labios del siervo del Señor. Sabemos que Dios tiene propósitos grandes. Les amamos en el amor de Cristo, amada iglesia, donde sea que usted se encuentre. Sintonice siempre su programa Guerreros de Jehová los días lunes, miércoles y viernes a las 6 p.m. a través de su canal de Poder, Amor y Visión, Maná del Cielo, canal 27-2. En los 4 puntos cardinales reciban bendiciones, amados hermanos, desde Los Ángeles, California. Sabemos que Dios ha abierto estas puertas para que su vida pueda ser bendecida. Hay muchos hermanos, muchas hermanas en todo lugar. Quisiéramos mencionarlos a todos, pero el tiempo, amados hermanos, es algo importante y es algo que tenemos que aprovechar para poder traer este poderoso mensaje. Así que, pastor, sigamos siempre glorificando al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, y sabemos que Dios va a hablar en este día. Que Dios le bendiga poderosamente, pastor amado. Amén. Es un honor poder traer la palabra del Señor a ustedes, y quisiera empezar diciéndolo de esta manera. Siempre me ha entristecido el corazón cuando yo leo la historia del rey Saúl, porque es un gran ejemplo que está en la Escritura de desobediencia. Y a causa de eso vino mucho problema, vino mucha dificultad a la vida de Saúl. Y los que están familiarizados con la historia saben cuál fue el final. Sin embargo, yo quiero hablar en esta hora con mi amigo, el pastor Galileo, mi amigo y hermano en el Señor, respecto a este tema, el eslabón que une lo divino, el eslabón que une el cielo y la tierra. Es decir, en el cielo existe algo, existe una persona, existe algo, hay una promesa que una persona que vive en los cielos nos ha hecho a nosotros los que estamos en la tierra, y hay un eslabón, pastor, que une eso divino con lo terrenal, une a nosotros los terrenales con el Dios del cielo, pastor. Entonces, hoy vamos a platicar de eso en Romanos capítulo 1, verso 6. Gloria a Dios. Encontramos esta palabra que dice: llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Y yo quisiera decirle, dice el apóstol Pedro, cuando él está tratando de explicar, pastor, en el tiempo del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, el apóstol Pedro está tratando de explicarle a la multitud que se pregunta qué era lo que estaba sucediendo. Entonces él echa mano de la profecía del hombre de Dios llamado Joel, y dice, Hechos 2:39, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Y oiga la última frase, esta frase me maravilla, pastor. Dice: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, noten que estamos hablando en esta hora de llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser. Hay algo de lo que queremos transmitirle en esta hora. Entonces, es un honor ser, para ir entrando en el tema, porque el tiempo nos apremia, pero entremos en el tema.
Es un honor ser uno de los llamados del Señor, pastor. Es un honor ser llamados. Y yo quisiera en primer lugar decir esto. Ser uno de los llamados significa, número uno, ser amados por Dios. Ser parte de los llamados significa ser amados por Dios. Gloria a Dios. Segundo, ser uno de los llamados o de los escogidos también significa tener una esperanza. Entonces, para nosotros tener una esperanza significa que vamos a recibir algo, pastor. Así es. Vamos a, si nos hacen un llamado, ¿llamado a qué? Llamados a ser santos, llamados a obedecer. Y ese llamado, pastor, trae una recompensa. Y en esa recompensa, pastor, nosotros vemos la esperanza. Entonces, para recibir lo que esperamos, tenemos que ser obedientes. Así es. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, pastor. Gloria ser a Dios. Ser obedientes a Dios. Entonces, obedientes a su llamado, Sí. obedientes a ser santos. Yo quiero trazar este fundamento, este pensamiento en sus corazones, ustedes que nos están sintonizando. Amén. Esta es la clave del éxito en todo, pastor. Eso no fue eso lo que le dijo el Señor a Josué cuando le dijo, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Es. Amén. Sino Dios le hizo un llamado a Josué a ser obediente. A ser obediente, pastor Galileo. Qué precioso, ¿verdad? Hablar de la obediencia y el llamamiento que Dios hace, pastor. Creo que es un llamamiento santo en la cual muchos en este tiempo han sido llamados. Lo importante es oír la voz de Dios, Amén. Creer que aquel Amén. Que nos ha llamado con grandes propósitos Amén. Para poder servirle, para poder tener esa esperanza viva, amados hermanos, porque hay un lugar, hay una esperanza viva para aquellos que hemos sido llamados, sabedores que un día vamos a estar delante del Dios Todopoderoso, Amén. Recibiendo la bendición que Él ya ha preparado, pero es necesario entender ese llamamiento y la obediencia, amados hermanos, creo que es una gran responsabilidad en estos tiempos, porque el llamamiento santo se mira con hechos. Yo creo que el carácter, amados hermanos, debemos cada día nosotros irlo puliendo, el evangelio siendo un estilo de vida. Recordemos que Dios nos va a ir forjando cada día para poder ser esa obra en proceso, sí, pero para poder llegar a ser una obra perfecta en sus manos, porque lo que Dios comienza a través del llamamiento, Él no lo va a dejar a medias. Yo creo que hay mucho pueblo en estos tiempos que han sido llamados, pero que necesitan ser forjados por esas manos poderosas, porque el llamamiento divino es algo tan glorioso para poder compartirlo, amados hermanos. Yo creo, pastor, que el llamamiento, uno de los fundamentos o de la clave que nosotros tenemos que llegar a entender es llegar a esparcir esta semilla a la necesidad. Dios sabe lo que va a hacer con su pueblo. Así es, pastor, y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. Amén. Y quisiera decir algo más al respecto. Obediencia. Escuche bien, usted que nos está oyendo. Obediencia. Usted no sintonizó este programa. Usted no nos está oyendo por casualidad. Usted está oyendo porque Dios tiene una palabra para su corazón. Y hemos estado hablando de la obediencia. Entonces, escuche esto. Obediencia. Los hombres y mujeres de éxito del pasado, los hombres que Dios llamó, pastor, tienen un común denominador. Sí. Abraham, Enoc, Isaac, Jacob, Josué, Moisés, los profetas, David y muchos hombres más tienen un común denominador, y eso es obediencia. Así es. Fueron hombres, pastor, que obedecieron al llamado de Dios, que obedecieron por muy fuerte que fue lo que Dios les estaba pidiendo, pastor. Fueron gente obediente. Sí. Y esos son hombres que ahora están plasmados en el capítulo 11 y 12, pastor, del libro de Hebreos, que dice por la fe. Así es. Esos hombres de Dios conquistaron por la fe. Hicieron todo. Entonces, yo quiero que usted oiga esto. Quiero hablarle un poco de Abraham. Dice, por la fe, dice Hebreos 11:8, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, yo quiero que entienda algo hoy. Hebreos dice que salió sin saber a dónde iba. Es decir, cuando Dios llama a Abraham y le dice que deje su ciudad, deje su familia, deje todo, él no sabía, pastor, hacia dónde Abraham iba. Sin embargo, en Hebreos nosotros encontramos un detalle, que en el camino
pastor, Dios le empieza a revelar a Abraham. Más o menos Él le da un atisbo para que él pueda ver un poco y pueda empezar a ver hacia dónde Dios lo lleva. Entonces, gloria a Dios. Es más fácil, pastor, obedecer a Dios cuando sabemos lo que queremos y lo que somos. Sí, sí. Sabemos hacia dónde vamos. Entonces, oiga esto es maravilloso. A mí, yo me deleito en esto, pastor. Dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero en el camino Dios le empezó a mostrar. Y dice la Biblia, pastor, que él buscaba una ciudad que tiene fundamento. Gloria a Dios, qué bello, ¿verdad? Creo que el llamado de eso se trata, amados hermanos, porque a la luz de la palabra podemos ver tantas promesas de parte del Señor siendo derramadas para los que son llamados, para Amén. poder obedecer, para poder oír su voz. A través de oír la voz del Señor sabemos que vamos a ser guiados a un camino trazado, a un camino donde ya hemos tenido el ejemplo del Maestro. Yo creo Amén. que es lo más bello, pero también de estos grandes hombres, como dice el pastor, que han dejado plasmado para nosotros un camino. Y creo que la obediencia, amados hermanos, es algo tan bello, porque no todo el que me diga Señor, Señor, dice, ¿verdad? Está Amén. escrito, ¿verdad? Entrará en el reino de los Así cielos. es. Entonces, amado hermano, si usted quiere avanzar, si usted quiere poseer las bendiciones que Dios tiene para su pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Yo creo de que es bello cuando un ejemplo, cuando uno le habla a su hijo, el hijo oye, el hijo pone atención y usted mira que el consejo que usted le está dando, el hijo lo está ejecutando. ¿Por qué? Porque hay una obediencia. Siendo uno como padre el ejemplo para ellos, creo que de igual manera Abraham oyó la voz de Dios, sabía que Dios lo iba a guiar, que Dios lo iba a sacar, no solamente por sacarlo de esa tierra o de su parentela, sino que lo iba a llevar a un lugar donde Dios ya tenía preparado, forjado el camino para que él fuera bendecido. Y a través de esa obediencia y de esa fe, nosotros hemos alcanzado. Amén, pastor. Entonces, es de eso lo que nosotros estamos hablando, Sí. de ese poder de la obediencia, como les decía al principio, y hablaba con el pastor Galileo, el eslabón que une al que promete y a los que se les ha prometido. Hay algo en medio y ese eslabón se llama obediencia. Sí. Entonces, para seguir a Dios, Dios nos llama a ser obedientes, pastor, y en medio de esa obediencia Dios va a probar nuestros corazones. Así es. Tú que nos estás oyendo, si estás pasando por pruebas, si hay cosas que te están sucediendo, yo quiero decirte hoy, con mi amigo aquí presente, con el pastor Galileo, te queremos decir, si estás pasando algo y tú ya le dijiste sí al Señor, no te desanimes. Sí. Tienes que fortalecerte, tienes que seguir adelante, sí, tienes que levantarte, tienes que sacar, como dice la Biblia, fuerzas de debilidad. Sí. Porque Dios, que empezó la buena obra, será fiel en terminarlo. Ahora, yo quiero decirte algo. ¿Por qué Dios en medio del llamado, pastor? Dios envía pruebas, Dios envía desiertos, Dios envía un proceso. Oiga lo que dice Proverbios capítulo 25, verso 4. Dice, quita las escorias a la plata y saldrá alhaja al fundidor. Y usted dirá, ¿qué quiere decir ese proverbio? Lo voy a repetir. Dice, quita las escorias a la plata y saldrá alhaja al fundidor. Estoy hablando de Proverbios 25, 4. Quita las escorias a la plata y saldrá alhaja al fundidor. Tú que nos estás escuchando, quizá estás pensando, ¿por qué me está pasando esto? Si yo ya decidí obedecerle a Dios, si yo ya decidí ir hacia adelante en el llamado de Dios. Este proverbio 25:4, quita la escoria a la plata y saldrá alhaja al fundidor, se refiere a nosotros, se refiere a nuestro corazón, pastor, se refiere a nuestra alma. Dice Proverbios 26:23. Usted se preguntará, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así que se refiere a nosotros? Déjeme leerle este otro proverbio, porque la misma Biblia, pastor, la misma Biblia se aclara ella sola. Así es. Dice Proverbios 26:23, como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Entonces, cuando la maldad, pastor, se une, se enlaza en las fibras de nuestro corazón, de nuestro ser. Labios lisonjeros y corazón malo. De eso está hablando la Biblia cuando habla en Proverbios. Dice, quita la escoria a la plata y saldrá alhaja al fundidor. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para que Él envíe en medio de su llamado? Nos llama a la obediencia, a la santidad. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene entre manos? ¿Sabe qué es? ¿Por qué Dios permite las pruebas? Para
para que se caiga la escoria. Y voy a leer este pasaje, pastor, si me permite. Permítame un momentito. Dice, se quemó el fuelle, dice Jeremías 29:6. Cuando Dios nos prueba, hay que colaborar. Es más fácil. Tú que estás batallando, es mejor que te pongas de acuerdo con Dios, porque la Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Dios te ha llamado a ser obediente y te quiere llevar hacia un lugar. Dice, pastor, dice Jeremías 29:6, hablando de Israel, pastor, cuando Dios los llamó, les hizo un llamado de Egipto, los metió al desierto y dice, se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Dios metió a Israel, pastor, a un proceso. Sí. Y dice la Biblia que ellos no colaboraron, pastor. Pastor Galileo. En el llamado podemos ver algo muy, muy precioso, lo que está hablando el pastor. En el llamado es donde aprendemos a negarnos a nosotros mismos. Amén. En el llamado es donde confrontamos la adversidad que nos va a pulir día tras día. En el llamado es donde nosotros vemos la gloria de Dios. En el llamado es donde nosotros tal vez vamos a confrontar adversidades y tormentas. Y muchas veces la prueba, la tormenta no nos deja ver, porque cuando uno está afuera y está lloviendo fuertemente, usted tal vez quiere abrir sus ojos y la misma lluvia no lo deja ver. Entonces, en medio de esa prueba, en medio del llamado, es donde usted mira la luz de Cristo al frente suyo para poder usted hacer lo mejor para Dios. En el llamado es donde usted va a empezar, amados hermanos, a ver desiertos, pero de igual manera es donde va a haber la puerta abierta. En el llamado es donde usted va a aprender cada día a depender de la perfecta voluntad de Dios. Esto es lo que estos hombres aprendieron a hacer. Al oír la voz de Dios, ellos aprendieron a negarse a sí mismos, a oír la voz del Eterno, y podemos ver las victorias tras victorias tras victorias que el Todopoderoso le ha dado. Las mismas son las que hoy Dios está dando a su pueblo, pero es necesario ser obedientes. Hay un versículo en Isaías 48:17 en adelante, dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oiga, qué bello, hablando del llamado. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Eso es cuando aprendemos a oír la voz de Dios y saber que hay un llamado que tenemos que cumplirlo. Aleluya. Para Dios. Amén. Entonces, pastor, en ese llamado, como decíamos al principio, vosotros llamados a ser santos, llamados a ser de Jesucristo, hay un eslabón que nos une. De eso estamos hablando, la obediencia entre Dios que llama y nosotros los llamados. Entonces, tú que nos estás mirando, yo aquí el Señor nos ha hablado y hemos visto, muchos de nosotros aquí estamos transmitiendo desde Los Ángeles. Y yo quiero decirte algo, hay mucha gente que ha venido de Centroamérica, pastor, y que en sus países, en Centroamérica y Suramérica, en sus países temieron a Dios, en sus países amaban a Dios, pero aquí han caído en un problema. Entonces, yo quiero decirte algo, tú que nos estás sintonizando, dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 2, dice Dios: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Aleluya. Y quitaré todas tus impurezas. Escuche esto, si eres un llamado, si eres un escogido, si tienes el privilegio y no has estado obedeciendo a Dios en el llamado que Dios te hizo, es decir, el llamado a ser santo, el llamado a renunciar al pecado, el llamado a renunciar a vivir una vida en lascivia, en concupiscencia. Si tienes un llamado de Dios, si eres escogido y no has estado obedeciendo, Dios te dice hoy: yo volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todas tus impurezas. Gloria a Dios. Entonces, tienes que entender esto: el eslabón que une al que promete y a los que se les promete se llama obediencia. Así es. Dice la Biblia en la carta de Pedro, dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, dice, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria a Dios. Pastor Galileo. Entonces, mire, yo creo que nosotros debemos hacer hincapié en esto, en enseñar y en decir obediencia. Yo conocí a alguien, Pastor Galileo,
En el 2012 yo conocí a alguien que decía, en la obediencia está la bendición. Fíjense, en la obediencia está la bendición. Entonces yo quiero que entendamos algo hoy. Vosotros también, nosotros estamos en una construcción, como decía el pastor Galileo. Somos un proyecto en proceso. Hay un proceso. Entonces, en medio de ese llamado, hay un proceso y tenemos que ser obedientes. Oiga lo que dice 1 Pedro 2:5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Sí. Entonces, quiero decirte algo hoy. Los 5 ministerios son los que construyen. Dice la Biblia que cuando Jesús murió y llegó a las partes más bajas, ascendió a los cielos y habiendo ascendido dio dones a los hombres, pastor. Y dice que constituyó apóstoles, constituyó profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, cuando tú me dices, pastor, ¿de qué está hablando? Estamos hablando de obediencia, el eslabón que une. ¿Obediencia a qué? Para sacar a flote el tema. ¿Obediencia a qué? Tú tienes que obedecer la palabra de Dios. Tú tienes que obedecer al Espíritu Santo. Y Dios te va a hablar por medio de los 5 ministerios. Si tú no sabes obedecer a un pastor, si no sabes obedecer a un profeta, a un apóstol, a un evangelista, a un maestro de la palabra, si tú no sabes obedecer a los ministerios, quiere decir que tienes un problema. Porque tú eres el edificio en construcción. Dice la Biblia, vosotros como piedras vivas, dice el pastor, sed edificados. Entonces, si tú quieres ser edificado, tú tienes que congregarte. Tú tienes que sujetarte a un pastor y echar raíces en un lugar. No puedes andar por allí saltando de un lugar a otro, pastor. Así es. Y es lo que vemos en estos tiempos, lastimosamente. Estamos viendo, amados hermanos, un tema muy precioso en la cual lo que hemos hablado, pastor, de traer el mensaje de parte de Dios a nuestros hermanos, que nos podemos comunicar y entender. Es algo maravilloso de poder acercarnos a ustedes con esta poderosa palabra, amados hermanos, una palabra restauradora, una palabra que nos hace ver las cosas y la voluntad perfecta de Dios. Una vez nosotros oímos su voz, como está escrito, y el maestro dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Ahora, vamos a ser probados, claro, y nosotros no queremos ser probados o querer ser cruzados en aquel desierto. No queremos nosotros confrontar la adversidad. Muchas veces, pastor, se nos hace más fácil andar rodeando el problema cuando es más bello confrontarlo. Con la ayuda de Dios poder nosotros derribar cualquier muralla o botar cualquier gigante, como David lo hizo. Desde el momento que David fue a aquel arroyo a recoger aquellas 5 piedras, él ya había visto a este filisteo incircunciso abajo. Y yo creo que es tiempo de que usted, con esa fe y esa esperanza y su obediencia en oír la voz de Dios, usted pueda botar cualquier obstáculo, cualquier muralla, romper cadenas, porque en Cristo todo se puede. Amén. Entonces, esto es importante que lo platicamos. Este es un tema demasiado maravilloso, pastor. Dice 1 Corintios 3:9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Déjame decirte algo. Si Dios te hizo un llamado a ser santo, llamado a vivir para Jesucristo, tú eres parte de la iglesia y la iglesia es ese edificio en construcción. Déjate moldear, mi estimado, déjate moldear por el Señor a través de la palabra y a través de los 5 ministerios. Nosotros dice que somos la labranza de Dios. Entonces dice la Biblia, cada uno mire cómo sobreedifica. Nosotros somos ese edificio de Dios y estamos en construcción. Oiga lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Dios, así es, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. En quien todo el edificio, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, está hablando de nosotros, de nosotros y de ustedes que nos ven. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, o sea, para habitación de Dios en el Espíritu. Entonces, debemos ser obedientes. Debemos obedecer todo lo que Dios nos pida, todo lo que Dios nos haga, todo lo que Dios nos hable y nos llame a hacer. Debemos hacerlo. Y una de las cosas que Dios nos está pidiendo es que nos sujetemos, que seamos personas sujetas. Así es. Que nosotros reconozcamos autoridad. Yo siento que el Espíritu de Dios está hablándole a las personas que nos están mirando, pastor. Hay alguien que me está mirando y que no has logrado sujetarte y obedecer y establecerte en un ministerio. Dios te dice, basta ya.
Basta ya, es tiempo de que te sujetes. No tienes que andar como oveja sin pastor. Así es. No tienes que andar como una oveja errante. Entonces, tú tienes que dar fruto. La Biblia dice, por los frutos se conoce un árbol. Amén. Por los frutos. Entonces, Gloria a Dios. una de las cosas que Dios te está llamando es a ser obediente. Sí. Mi estimado, Dios te está llamando a ser obediente, Pastor Galileo. Gloria a Cristo. Y qué bello, ¿verdad? Porque si yo creo en esta poderosa palabra, Él viene hablándonos a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, la palabra de Dios, amados hermanos, es martillo que quebranta. Eso dice el profeta Jeremías, es fuego que consume, pero también es el bálsamo que nos sana. Si hay alguna llaga, la palabra va a llegar justo a tiempo. Tal vez vas a sentir fuerte esto, como que sal te está cayendo en la llaga, pero déjame decirte que esta misma palabra es la que va a traer restauración, va a traer limpieza a tu vida, a tu alma, a tu corazón, a tu mente, porque en estos tiempos lastimosamente hay mucho que anda, como dice el pastor, tal vez como oveja sin pastor, y eso dice la Biblia. Lo que no queremos es que vayas y creas que te vas a presentar como un llanero solitario delante del Señor, porque no es así. Dios ha dejado su iglesia establecida y el reino de los cielos sufre violencia, dice la Biblia, y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, cuando somos obedientes a esta palabra, cuando oímos la voz del Señor, vamos a ser guiados. Pruebas van a haber, pero ¿qué significa la prueba? Una vez más, proceso, pureza. Una vez dejas que Dios te guíe y te guarde en esos caminos. Amén. Pastor. Yo quisiera que ya el tiempo nos ha corrido. Quisiera hablarte de unos versículos así rápidamente. Gloria a Dios. En obedecer está la bendición. Sí. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 16, verso 19. Gloria dice, a Dios. porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Sí. Cuando alguien es obediente a Dios, al llamado, el llamado a ser santos, Sí. se nota. Donde quiera que tú vayas se va a notar. Dice Amén. Gálatas 3:1, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Así es. Se nota la obediencia. Primera de Pedro 2:1 dice, elegidos según la presencia de Dios, Sí. Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer Sí. y ser rociados con la sangre de Cristo. Gloria a Entonces, Dios. yo quiero decirte algo para terminar mi parte y darle el tiempo al pastor Galileo para que él nos finalice este programa. Dice la palabra del Señor que en la obediencia Dios nos va a bendecir. Y por último, yo quiero decirte algo. Si tú eres obediente a Dios, a la palabra, a un ministerio, a un llamado, dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Eso es lo que Dios te ha prometido, mi estimado. Gloria a Dios. Bueno, la obediencia es algo muy importante, amado hermano, hermana, usted que nos está sintonizando, yo sé que Dios le ha hablado a su corazón. Ahora usted tiene que poner de su parte. Recuerde que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo para nosotros poder ser bendecidos. Así es que usted está en sintonía, amados hermanos, en su programa Guerreros de Jehová de Iglesia Evangélica Monte Oreb, en su canal de Poder, Amor y Visión, Maná del Cielo, canal 27-2. Les amamos en el amor de Cristo. Para más información, llámenos al área 323-606-2546. Estamos localizados en el 2715 West de Jefferson Boulevard en Los Ángeles, California. Hay servicios los 7 días de la semana. Usted puede venir y gozarse y recibir esta poderosa palabra del Señor. Los cultos devocionales, los cultos generales, amados hermanos, domingos a las 9:30 a.m. y a las 4 p.m. Venga a gozarse. Este viernes, amados hermanos, también les invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que pueda venir y recibir, amados hermanos, la bendición que ya ha preparado para su vida en el 3225 Beverly Boulevard 90057. Su servidor, Pastor Galileo Gómez, va a estar predicando siempre con gozo, sirviendo al Señor, amados hermanos, y haciendo la obra de evangelista. Sigamos adelante, la victoria es nuestra y bendiciones. Amén. Hemos llegado ya a la culminación de nuestro programa. Sintonícenos todos los lunes, también los miércoles y viernes. Si gusta visitarnos, estamos ubicados en 2715 West Jefferson Boulevard, en Los Ángeles, California. Contacto: Pastor Galileo Gómez, área 323-606-2546. 323-606-2546. Hasta la próxima.